¿Cómo está la audiencia? Espero se encuentren muy bien. Hoy en Crónicas de Moclas estamos muy emocionados por nuestra primera emisión. Espero que disfruten lo que van a escuchar, lo que hemos preparado para el día de hoy y sigan apoyando este nuevo proyecto para que podamos llegar a más personas y esta comunidad crezca. Lo que hoy nos reúne es poder escuchar una pequeña anécdota que quizás a cualquiera le pudiera haber pasado al trabajar en un turno de noche. Esta anécdota puede ser algo sensible para algunas personas. Se recomienda discreción al momento de escucharlo. Empecemos. Ya no recuerdo mucho de aquella noche en donde se incendió mi casa. Lo perdí. Perdí todo en unos instantes. Ese sentimiento de impotencia que te somete, que ya no sabes qué hacer al momento de los hechos, te paraliza. Todo surgió de un momento a otro. Sé que suena que soy muy despistado, pero no fue el caso. Mis problemas se remontan un mes atrás. Yo iba a la escuela como todos los días, un adulto de 20 años, buscando un poco de solvencia económica, para ya empezar a tener experiencia en el campo laboral. ¿Quién te diría que sería de las cosas que más te estresan a esta edad? Nadie te contrata porque no tienes experiencia, y si te contratan es con un salario miserable, que no vale la pena todo el esfuerzo que conlleva, pero como no tenía de otra, tuve que buscar un trabajo por las noches, que no fuera tan laborioso para no descuidar tanto mis estudios, pero que me diera algo para poder subsistir de manera decente. Al final terminé consiguiendo un trabajo en el Oxxo. Para ser mi primer empleo, era decente. No estaba tan lejos de donde vivía y solo era en las noches, así que lo único que tenía que hacer era limpiar el lugar, para que así en la mañana, acabando mi turno, me fuera a mi casa. Era un turno muy tranquilo, aunque no tenía compañero, porque nadie quería ese trabajo nocturno, y mucho menos en la colonia en donde vivo. Era muy conocida por la violencia que se vive en las noches, pero no tenía miedo. Conocía a la mayoría de las personas que transitaban en la calle, además de que se cerraban las cortinas y solo quedaba la ventana de servicio. Así que me quedaba encerrado, yo solo, por al menos unas 8 horas. Lo bueno es que podía tomar una siesta de 1 hora. Me ayudaba mucho para no verme como un muerto. Todo era perfecto. Pasó una semana que empecé a trabajar y no había nada fuera de lo común. Los primeros días, el gerente me explicó cómo debía hacer mi trabajo. Solo me pidió que si escuchaba ruidos como pasos en el ducto, tendrían que ser unas palomas que se quedaban dormidas en los ductos. No tenía nada de malo. Ya me estaba empezando a acostumbrar a este horario, pero un día fue muy extraño. Llegó una persona como a las 2 de la madrugada, pidiendo que si le podía vender un paquete de cigarros. No le vi ningún problema. Me pagó y se fue. Pero era muy peculiar, ya que tenía unas manos muy rasposas, ya que al momento de darle el cambio sentí su mano, como si estuviera poniendo mi mano en una piedra, además de que sus vestimentas eran como las de un vagabundo. No le tomé mucha importancia. Seguí con mi trabajo y fue lo más inusual que sucedió. Era de esperarse que no tuviera tantos clientes, y eso me gustaba, pero esa interacción con aquel señor me dejó extraño, pensando en qué hacía una persona a las 2 de la madrugada fumando. Quizás solo sea un delirio que tenía, pero me dio vueltas toda la noche. Cuando salí de mi trabajo a la mañana para irme a la escuela, a unas pocas cuadras del Oxxo, me encontré a unos policías viendo el cuerpo de una persona. Cuando lo vi, enseguida reconocí las prendas. Era el tipo al que le vendieron cigarros en la noche, solo que esta vez tenía toda su piel como una piedra. Como si fuera de piedra. Me quedé pensando en cómo es que había sucedido, pero no le tomé mucha importancia. Llegué a la escuela y cuando de repente me llegó una notificación de Twitter, en donde se mostraba la cara del vagabundo con la leyenda de "Murió por fin el asesino serial más buscado". Me quedé perplejo al ver que era el mismo que había entendido una noche antes. Me puse a investigar sobre el tema, pero no encontré mucho. Solo noticias de que nunca lo habían atrapado. Pero llegué a observar que tenía un hijo, casi de mi edad, que iba en mi misma universidad, pero que nunca lo había visto. Hasta que ese día, mientras hablaba con unos amigos, lo observé al otro lado del patio. Se veía bien, como si nadie supiera que fuera
hijo de un asesino serial. Lo pasé de largo varios días hasta que el fin de semana en mi trabajo estaba aburrido y mis amigos habían ido a una fiesta, la cual me quedé con ganas de ir. Así que decidí agarrar algunas cervezas y tomármelas. Al fin y al cabo, nunca atiendo a nadie. ¿Qué puede pasar? Pasaron las cervezas y ya me encontraba muy entonado, hasta que escuché cómo tocan a la ventana. Era el mismo señor que atendía ese día. Me pidió lo mismo, unos cigarros y se fue. Yo me quedé cagado del miedo. ¿Cómo es que estaba vivo? ¿O en verdad era él? No sabría decirlo con exactitud. Estaba lo suficientemente borracho como para acordarme. Solo estoy seguro que desde ese día no volví a tomar en horas de trabajo, para estar más alerta en lo que pasa en la tienda. Al otro día estaba más calmado por ir a trabajar. Tenía una gran actitud a pesar de que había visto un muerto antes. Nadie iba a tener mi buena actitud hasta que en esa misma noche volví a ver a la misma persona, ese asesino serial que venía por cigarros en plena noche. Yo no podía hacer nada. Me paralicé del miedo al ver lo que estaba detrás del vidrio. Lo único que podía hacer era atenderlo, aunque solo fuera a cagarme del miedo cuando lo tuviera cerca. Estaba pensando en renunciar, pero necesitaba el trabajo y no podía darme el lujo de no tener mi salario. Así que decidí que si lo volvería a ver, llamaría a la policía. Siempre que iba tenía miedo que se volviera a aparecer. Pasaron 2 días y no lo vi en ningún momento, pero al tercer día me fijé en las cámaras de seguridad que tenemos en el Oxxo que sucedía algo raro. Alguien se paraba en la puerta de servicio y se quedaba ahí casi 1 hora entera, nada más viendo. En ese momento me dio tanto miedo que decidí bajar la cortina y no salir hasta que se acabara mi turno. En la mañana le comenté a mi compañero, pero no sabía quién era. También me contó una pequeña historia de por qué no abren en la madrugada el Oxxo. Hace varios meses, cuando entré a trabajar aquí, había un chavo que venía a trabajar en las noches. Pero decía que siempre sucedían cosas extrañas, que había una sensación de que alguien lo estaba mirando, que cada vez pasaban cosas más extrañas, que se escuchaban cómo había gente en los ductos de ventilación y que venía gente muerta por productos, pero nunca nadie le creyó. Terminó con severos problemas de autoestima, cayó en una gran depresión y nadie lo vio de nuevo después de que renunció. Por eso nadie quería el puesto de la madrugada. Aunque no fuera verdad, nadie se quería arriesgar a que le sucediera lo mismo que a aquel chavo. De perplejo, no pensaba que había antecedentes de eso. Esa noche me tocaba quedarme y lo único en lo que pensaba era en renunciar y ya no podía aguantar otra noche en este infierno. La ansiedad me mataba y no podía pensar en otra cosa que no podría hacer que estar ahí, pero ya solo tenía que aguantar y de la nada llegó un cliente. Me sorprendió porque conocía a la persona. Era mi mamá, pero mi mamá había muerto en un incendio cuando yo tenía 8 años. Aún recordaba cómo iba vestida. La atendí, me reconoció y me dijo que le abriera la puerta, pero no podía. Sabía que no era mi mamá y me dio un ataque de pánico, no sabía qué hacer. Era insistente el sonido de la puerta, la estaba golpeando mientras me decía: hijo, por favor ábreme, soy tu madre. Mientras yo trataba de salir por la puerta trasera, corrí a mi casa y me encerré. Al poco tiempo escuché cómo tocaron mi puerta y se volvió a escuchar la misma voz: hijo, ábreme, te extraño, nos iremos a vivir juntos como antes. No supe qué hacer cuando la escuché y lo único que pensaba era en verla. Tenía mucho que la extrañaba, pero decidí hablarle a un policía. Pero es que ya no podía, ya no sabía qué hacer hasta que escuché cómo abrieron la puerta, cómo se metió a la cocina y lo único que escuché fue: duerme, hijo, mañana estaremos de nuevo juntos. Fue ahí cuando vi cómo se prendía en fuego mi casa. Salí corriendo, no sabía qué podría pasarme. Fue ahí cuando llegué y vi al policía, inmediatamente una ambulancia. La gente no me cree de lo que me pasó, pero espero que me puedan creer. La verdad es que ya no sé qué hacer. Caí en una gran depresión y y no sé, me tomarás a loco, pero no fui la misma persona desde ese momento. Tuve que internarme en un hospital psiquiátrico porque las pesadillas no me dejaban dormir. No podía hacer otra cosa y espero que tú sí me creas.
Quizás no todos creamos que esto sea real, pero hay que tenerlo en cuenta, ya que puede ser una gran anécdota en un futuro. Esto ha sido nuestro primer episodio. Espero que te haya gustado. Hemos armado esto con todo el cariño para que tú puedas disfrutarlo. Es más, si tienes alguna historia que quieras que aparezca en una emisión futura, puedes mandarla al correo de abajo. Hasta luego.